Momento. Listo. Ya, Pues que, perfecto. Es- Bien, perfecto. Bueno, un momentito. bueno, muy buenos días a todos, buenas tardes, dependiendo de la parte en el mundo en la que estén. Aquí estamos teniendo un encuentro organizado por FIL Futuro, es decir, por la parte joven de la Fundación Internacional para la Libertad, en conjunto también con Atlas Network. En esta ocasión vamos a hablar del panorama que se presenta ante las elecciones presidenciales que hubo en España, que hubo hace muy poquitos días aquí en España, donde se esperaba que, bueno, las encuestadoras decían que iba a haber un amplio, si se quiere decir, triunfo del Partido Popular, encabezado por Alberto Núñez Feijóo, y no fue así. Entonces ahora va a depender mucho de ciertas alianzas y demás. Es por esto que hoy, para analizar esta cuestión, tenemos a José María Rotellar, que es economista, que es una persona experta en lo que son los temas económicos y que también sigue muy de cerca y está en contacto con la política española. Entonces vamos a preguntarle a él un poco qué panorama ve y demás. Antes que nada, José María, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para conversar con nosotros, para conversar con la Fundación Internacional para la Libertad, con su equipo joven y también, bueno, para todo el público que tenemos en las distintas redes. Un placer estar aquí y muy honrado con la invitación. José María, antes que nada, me gustaría que nos cuentes más allá de los resultados, si vos esperabas este tipo de resultados, si te sorprendió como a buena parte de la población. Contanos un poco, por favor. Bueno, en primer lugar, un matiz. No hemos tenido elecciones presidenciales porque a lo mejor a alguno le gustaría que fuesen presidenciales, a algún candidato perdedor, pero no son presidenciales porque España es una monarquía parlamentaria, una monarquía constitucional. Y lo que hemos tenido es elecciones a Cortes Generales en las que se eligen diputados y lo que sucede es que el cabeza de lista que designa cada partido bueno, pues es el candidato a la presidencia del gobierno, pero realmente lo que se eligen son diputados y uno de ellos es generalmente el candidato por cada formación y con interés o no de formar gobierno según los resultados que obtenga. Bien, en segundo lugar, lo que quiero decir es que efectivamente los resultados no han sido exactamente como eran esperados, como las distintas encuestas habían anunciado. Se habían generado unas expectativas en las que bueno, el centro derecha podría haber gobernado con mayoría absoluta y el resultado ha sido más escaso, no alcanzándose esa mayoría absoluta. Ahora, lo que sí que está claro es que el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha ganado claramente las elecciones, ha sacado casi 15 diputados más al segundo, el Partido Socialista del señor Sánchez, ha ganado en la práctica totalidad de las circunscripciones españolas, en más de 40 circunscripciones, ha ganado el Partido Popular y ha alcanzado mayoría absoluta en la Cámara Alta, en el Senado, subiendo además casi 50 diputados respecto a las elecciones de noviembre de 2019. Con lo cual hay un ganador claro y ese ganador claro de las elecciones generales siempre hasta que el actual presidente del gobierno, ahora en funciones, el señor Sánchez, llegó a escena, hasta que entró en escena el señor Sánchez, siempre se había respetado que el ganador de las elecciones generales formaba gobierno. Y bueno, pues en eso, si se mantiene la tradición, lógicamente el señor Núñez Feijóo debe ser el próximo presidente del gobierno, debe formar gobierno. Ahora bien, se esperaban otros resultados, eso es verdad, pero el resultado ha sido de victoria clara, porque a veces parece que últimamente, desde la noche electoral, se está intentando distorsionar cuáles han sido los resultados. Ha vencido Feijóo y ha perdido Sánchez, y ha vencido el bloque de centro derecha y ha perdido el bloque de izquierda. Los números son los números y ahí están. Otra cosa es que haya sido con una intensidad menor a la esperada, pero la victoria es clara, es de Alberto Núñez Feijóo, y la derrota es clara también, es del señor Sánchez.
Ahora, sin embargo, José María, se vieron caras largas, si se quiere decir, por parte del Partido Popular, porque por esto que tú comentabas, esperaban una diferencia mayor y parecía un festejo en el búnker del Partido Socialista Obrero, ¿no? De parte de Sánchez, de parte de Yolanda Díaz, ahí de Sumar. ¿Por qué te pensás que se da esto? ¿Es justamente porque ellos tienen más probabilidades de hacer las alianzas que se necesitarían si Feijóo no pudiera formar gobierno? Bueno, es obvio que cuando se tiene una expectativa mayor, si no se alcanza, puede haber un sentimiento en el que no pueda ser de completa felicidad o incluso algo agridulce por no haber alcanzado esas expectativas. Pero la realidad es la que es, la victoria es del señor Feijóo, la derrota es del señor Sánchez. También el señor Sánchez, como esperaba según las encuestas, ser derrotado abrumadoramente y ha sido derrotado por una diferencia algo menor. Lo que el señor Sánchez espera, ya digo, como él, desde que entró en escena, no ha respetado o ha intentado no respetar nunca, cosa que le costó la propia Secretaría General de su partido en octubre de 2016, hay que recordar, como espera no respetar esa regla no escrita en la que hasta que él entró en escena siempre había gobernado la lista más votada, bueno, pues supongo que él lo que está diciendo cuando dice nosotros somos más, bueno, nosotros somos más, ¿quiénes? El bloque de izquierdas tiene 153 diputados frente a los 169 que conforma el bloque de centro-derecha, y si unimos dos partidos regionalistas como son Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, son 171 frente a los 153 del bloque de izquierda. Lo que pasa es que el señor Sánchez, igual que hizo para llegar a la presidencia del gobierno con aquella moción de censura contra el gobierno de Mariano Rajoy, y después también hizo para ser investido en noviembre, diciembre de 2016, de 2019, perdón. Bueno, pues en su mente estará aliarse con todo, y ese aliarse con todo, recordemos, no solo son los comunistas de extrema izquierda con los que ya están en el gobierno, no solo son los independentistas, algunos miembros de esos partidos que fueron condenados por sedición en el intento de golpe de Estado en Cataluña en octubre de 2017, y no solo son el antiguo brazo político de la banda asesina ETA, sino que además ahora añade una nueva tuerca más a esa coalición de Frankenstein para poder llegar al gobierno, que es al señor Puigdemont, que es un prófugo de la justicia. Todo eso tiene que hacer el señor Sánchez para ser presidente del gobierno, en lugar de dejar gobernar a la lista más votada, como siempre sucedió en España hasta que llegó él a escena. Totalmente, José María, totalmente. Y me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted cree que los pactos que se han ido derivando después de las elecciones de mayo, en la que claramente se vio una gran derrota de la izquierda aquí en España, ¿usted cree que esos pactos que ha ido haciendo PP con la extrema derecha, con Vox, por así decirlo, han causado este resultado? Que el PP perdiera los votos que consideraban las encuestas que iban a tener y esa subida por parte de la izquierda, del PSOE? Bueno, vamos a ver, el Partido Popular se presenta a las elecciones con ánimo de ganarlas. Si el señor Sánchez y el Partido Socialista no respeta el que gobierne la lista más votada, obviamente habrá que dar un gobierno a los ciudadanos y lo tendrá que encabezar esa lista más votada, y que pueda conformar ciertas alianzas con partidos que respetan la Constitución, porque usted ha dicho extrema derecha, pero ese partido al que usted se refiere, la Constitución, al menos hasta ahora, de momento, la ha respetado. No así los socios del gobierno, algunos socios del gobierno que dicen querer acabar con algunos elementos constitucionales, como puede ser en algún caso incluso la propia monarquía, o por lo menos la han atacado, ¿no? Pese a haber prometido, jurado defender la Constitución, que engloba también eso, o incluso la propia unidad, ¿no?, de la nación española, cuando quienes están sujetando al gobierno del señor Sánchez en esa coalición Frankenstein son muchos partidos que lo que quieren es acabar con España tal y como la comprendemos, con lo cual
las coaliciones postelectorales son coaliciones postelectorales. Desde luego, el Partido Popular, el señor Feijóo, yo no le he oído decir en ningún caso No, que no, no pero no, no fuese, me refiero de... que no fuese a pactar, cosa que el señor Sánchez Creo que me he sí que dijo expresado mal. claramente con Podemos y no. No, si se podrían haber llevado las negociaciones mejor o peor, bueno, pues como todo en la vida, seguro que todo siempre es mejorable y el que hubiese habido menos ruido o menos aspavientos posiblemente por las dos partes, pues habría mejorado la situación. Pero yo me temo muy mucho que quienes querían hacer de eso un elemento que distorsionase la campaña de las elecciones generales para intentar alertar de una serie de riesgos y de aquello que decía el señor Sánchez de un túnel tenebroso y un retroceso en el tiempo, pues yo creo que lo habrían hecho exactamente igual, ¿no? Porque era una herramienta de campaña demagógica que ellos iban a utilizar. Sí, y bastante fácil también, totalmente. José María, me gustaría preguntarte un poco por el tema siguiente. Quiero decir, parecería que en esta situación en la que, bueno, al PP le costaría conseguir los escaños para poder formar gobierno, entonces termina todo básicamente quedando en manos de partidos independentistas, separatistas o del brazo político de ETA, de Bildu. Digo, explicándoselo, por ejemplo, a personas de Latinoamérica, ¿no? Donde no tenemos este tipo de gobierno, de monarquía parlamentaria, como se llamase, ¿cómo puede ser, no? Porque en definitiva, si yo no estoy confundido, tanto el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero, Vox, e incluso Sumar, más allá de que algunos son de centro izquierda y de izquierda, de centro derecha y de derecha, están bajo la Constitución, ¿no? Sin embargo, terminan dependiendo que lleguen al poder estos partidos que son los que tienen el mayor caudal de votos. Yo creo que entre los cuatro partidos que acabo de mencionar debemos estar hablando de cerca de 20 millones o más de 20 millones de votos, y tal vez los partidos estos separatistas e independentistas son solo unos pocos votos que encima no quieren a España, pero que en definitiva pueden terminar jugando un papel muy importante sobre el futuro de España. ¿Me explico? Ujú. Sí, bueno, en primer lugar, de los cuatro partidos, digamos, a nivel nacional que ha mencionado, en Sumar, que es una coalición de más de 15 partidos y entre ellos está Podemos, bueno, pues como le digo, ha habido algunas personas que en algunos momentos han atacado algunos principios constitucionales, han atacado al rey, bueno, pues no abrazan tanto la Constitución, aunque han prometido acatarla y defenderla, ¿no? Pero en cualquier caso, yendo a su pregunta, sí que eh, se da esa circunstancia en España por la forma en la que se eligen los diputados al Congreso, ¿no? Por circunscripciones. La circunscripción es la provincia y de esa manera hay partidos nacionalistas como puede ser Esquerra Republicana de Cataluña, por ejemplo, que se presenta en Cataluña y que allí tiene una implantación más o menos fuerte. De esa forma, acapara bastantes escaños de esa región y puede que esos escaños sean los que le puede faltar a algún partido para poder conformar una mayoría absoluta que está establecida en 176 diputados, puesto que la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados en España, está formado por 350 escaños, por 350 diputados. Y de ahí viene ese problema, ¿no? En que estos partidos intentan hacer de bisagra, pero son una bisagra que responde solo realmente a un territorio en concreto. Claro, pero que al final muchas veces son decisivos, por ejemplo, como fue Coalición Canaria o también, bueno, Teruel existe que en estas elecciones no ha conseguido ningún escaño. Yo, por ejemplo, yo vengo de León y ahí tenemos también el partido, la UPL, que, por ejemplo, también ha conseguido votos, pero no los suficientes como para obtener un diputado, pero sería más o menos lo mismo como en País Vasco, pero bueno, a una escala un poquillo menor. Ujú, Sí, efectivamente. sí, José sí. María, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, y nuevamente agradecerte, a mí me gustaría que nos
contaras un poco qué es lo que te dice tu pálpito, tu sentir de lo que se viene en España, ¿no? ¿Cómo lo ves sobrando el PP y encabezado por Feijóo? ¿Y cómo lo ves obrando a Sánchez? Y haciendo un paréntesis con respecto a lo del PP, eh, también preguntarte si no te pareció que la participación de Madrid, más precisamente de Ayuso en lo que fue la campaña para presidente del gobierno, fue un poco escasa. Déjame que te haga también esa pregunta y como pregunta más general, ¿qué crees que se viene? Bueno, pues vamos a ver, yo el día de la noche electoral escribí para Expansión, que es el diario económico más importante del mundo en habla española, en lengua española, bueno, pues, un artículo sobre el resultado electoral, ¿no? Y decía tres posibilidades: lista más votada, Frankenstein o repetición de elecciones. Cualquiera de ellas podría darse ahora mismo. Lo lógico sería que gobernase la lista más votada y, por tanto, Feijóo, tal y como ha sido, insisto, la tradición hasta que entró en escena Sánchez. Bien, pero tenemos a Sánchez y Sánchez va a intentar hacer todo lo posible por mantener la presidencia del gobierno. Ahí nos encontramos con que él va a intentar reeditar con todos esos elementos que he comentado antes, incluyendo el prófugo de la justicia, una coalición, la coalición llamada Frankenstein, con algún tornillo más todavía, ¿no? Que desde luego no va, si eso se da, no resultará beneficioso para los intereses de España, porque ahí están muchos que manifiestamente han dicho que lo que quieren es no solo salirse a España, debilitar a España, ¿no? Lo ha dicho Bildu, que es el antiguo brazo político de ETA, lo ha dicho Esquerra Republicana de Cataluña, y lo dice, por supuesto, Junts. Y desde luego, Sumar y Podemos no ayudan mucho en eso porque tienen en muchas ocasiones una posición muy ambigua. Y la repetición podría darse si no dejan gobernar a la lista más votada y si Sánchez no termina de conseguir todos sus apoyos, o porque al final sea tan excesivo lo que le pida Puigdemont, como la amnistía y un referéndum con vinculación jurídica, que sea incluso excesivo para él. ¿No? No pueda aceptarlo y que se fuese a repetición de elecciones. Si desde luego gobierna Sánchez de nuevo con todos estos aliados, las perspectivas no son muy halagüeñas. Y no son muy halagüeñas porque ya ha habido muchos elementos en el pasado que lo que han buscado es acabar con la reconciliación de la transición española, que fue un modelo en el mundo, además en el que se estudia y en el que se fijan muchos países, que ha conllevado en la mayor época de prosperidad de la historia de España en estos últimos 40-45 años, donde España ha ingresado en la OTAN, en la Alianza Atlántica, donde ha ingresado en la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, donde fue socio fundador de la moneda única de Europa, de la eurozona, y donde se ha convertido en una economía muy relevante, ¿no? Entonces, el querer acabar con la concordia que han supuesto los mejores años de España desde el punto de vista histórico es un grave error, y es un grave error también el intentar levantar rencores y odios, especialmente además entre personas que ni siquiera vivieron aquella triste circunstancia que fue la Guerra Civil Española, ¿no? Eso está superado, está reconciliadas todas aquellas generaciones, y a través de esas generaciones todos nosotros en ese espíritu de la concordia que supuso la transición. Y acabar con eso, desde luego, es nefasto. Y desde el punto de ¿qué más podrá suceder? Bueno, en esa nueva vuelta de tuerca, para poder ser investido, si desde luego se llega a realizar algún tipo de referéndum en Cataluña, será algo muy grave. Obviamente, el gobierno nunca va a poder admitir un referéndum con vinculación jurídica. Le puede dejar a lo mejor que realice un referéndum sin vinculación, pero da igual, si deja que sea sin vinculación, Puigdemont considerará que es válido si obtiene más votos
su opción, ¿no? Con lo cual será una desgracia para España también en ese sentido. Eso incorpora inseguridad jurídica, eso hace ahuyentar inversiones, aumentar el riesgo país, la prima de riesgo de España, y eso desde luego es un empobrecimiento generalizado de la sociedad española. Y por último, si sigue el gobierno actual, el gobierno del señor Sánchez, apoyado en todos estos partidos, no va a saber gobernar. Y me explico. El señor Sánchez ha gobernado dentro de una excepcionalidad, dada en gran parte por la pandemia y sin unas reglas fiscales que cumplir los objetivos de estabilidad europea porque estaban suspendidos. Ahora que vuelven en 2024 y que habrá que cumplir, retornar a la senda de estabilidad presupuestaria, cumplir con un objetivo de déficit, ir reduciendo la deuda sobre el Producto Interior Bruto, cumplir con una regla de gasto, eso lo que implica es ajustar los gastos y eliminar todos los improductivos. Desde que llegó el señor Sánchez hasta ahora, el gasto simplemente de la Administración General del Estado, de la Administración Central, ha subido en más de 70.000 millones de euros. Si eliminamos la parte que viene cofinanciada por los fondos Next Generation y todos los fondos de recuperación europea, porque podemos quitar una parte, porque esos ingresos vienen por ese lado, pero estaremos hablando también de más de 40.000 millones de euros. Ha generado un gasto estructural sobre la base de unos ingresos coyunturales apoyados principalmente en la inflación, ¿no? Y eso requiere de unas medidas reformistas, unas medidas de contención y reducción del gasto muy importantes que el señor Sánchez no estoy muy seguro de que sepa ni de que pueda hacer, y basarlo todo en la subida masiva de impuestos que ya está llevando a cabo, lo único que puede hacer es ralentizar más la economía, con lo cual vienen tiempos muy complicados si gobierna esa opción. Lo que debería pasar es que gobernase la lista más votada, pero si gobierna otra vez esa coalición, bueno, pues desde luego no cabe presagiar nada halagüeño para España en ese caso. Clarísimo todo el análisis que has hecho, José María, particularmente los latinoamericanos. Yo soy argentino, ya creo que tenemos bien aprendido, bah, no diría los políticos, pero en general buena parte de la sociedad ha entendido que con un gasto estatal desorbitante es muy difícil que la economía y que el sector privado, que es realmente el motor de la economía, se pueda desarrollar, porque bueno, le sacan el oxígeno y el aire. Te agradecemos mucho el tiempo que te has tomado para conversar con nosotros y esperamos poder volverte a tener de aquí a unos días, a un par de meses, a ver qué es lo que termina pasando, cuál de estos escenarios se termina dando en España y ojalá que sea el que Mejor más, posible. claro, exactamente, el que mejore más la vida de los españoles y no los ponga de nuevo en conflictos que quedaron en el pasado, como antes tú comentabas. Así que muchísimas gracias. Nada, será un placer estar de nuevo con ustedes a su disposición. Muchísimas gracias.